TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer compartir el espacio nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos de la segunda vuelta electoral. En los años recientes ha habido una serie de transformaciones para la elección del Poder Legislativo, incluso del Poder Judicial, pero no para el Poder Ejecutivo ni gobernadores. Hay quienes sostienen que es hora de revisar este método que se basa en la mayoría simple y entrar al tema de la segunda vuelta, por lo menos discutirlo de manera seria y preguntarnos el por qué México, junto con otros 4 países de América Latina, no lo contempla. Así que bienvenidos, abrimos como siempre con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La segunda vuelta electoral, también llamada balotaje, es el término utilizado para designar una segunda ronda de votación. Un desempate que se realiza entre los 2 candidatos más votados cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida. La figura se introduce por primera vez en la ley electoral francesa en 1787, siendo eliminada y reincorporada en 1815 por Napoleón III. Desde entonces, muchas democracias alrededor del globo han adoptado esta fórmula cuando en una elección ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de votos, generalmente el 50%. En nuestro país, la segunda vuelta electoral es un tema polarizado, incluso incómodo. Y aunque en la pasada reforma política ni siquiera se consideró su iniciativa, instrumentar esta herramienta en el sistema democrático actual vuelve a resonar como posible solución al abstencionismo y para brindar mayor legitimidad al ganador de una elección. Quienes están en contra consideran que esta herramienta puede debilitar aún más la participación ciudadana, que solo es efectivo en sistemas bipartidistas y que desincentiva las coaliciones y alianzas, limitando la participación de las minorías. Otros la consideran la solución frente a elecciones competidas. Opinan que sirve no solamente para asegurar que el Ejecutivo llegue al poder con el respaldo de la mayoría absoluta, sino que limita la fragmentación partidista del Legislativo. Lo cierto es que el sistema electoral de mayoría que tiene nuestra democracia, como lo aseguró el presidente del IFE, Leonardo Valdés Urita, muestra signos de agotamiento, por lo que pidió al Poder Legislativo valorar esta posibilidad. La experiencia latinoamericana nos demuestra que la segunda vuelta se convierte en el mejor mecanismo para tomar decisiones que legitiman a los gobernantes y crean mejores condiciones de gobernabilidad, dijo el funcionario. El sistema democrático lleva implícito el que se actualice permanentemente. Las normas son siempre perfectibles y desde la óptica de quienes pugnan por una agenda democrática, habría que impulsar todos aquellos cambios que redunden en la extensión de los derechos ciudadanos, teniendo siempre en cuenta que no existen las soluciones mágicas ni siquiera inmediatas. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues bienvenidos, vamos a platicar sobre la segunda vuelta. César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, César. Gracias, María Elena, con mucho gusto. Fernando Dvorak, analista político, especialista en temas legislativos. Fernando, muchas gracias por estar acá. Encantado, como siempre. Vamos a entrar al tema de la segunda vuelta. Me parece que sería muy útil primero aclarar el concepto y luego hablar del origen histórico de la segunda vuelta en el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué debemos entender por segunda vuelta? César. Bueno, la segunda vuelta es un mecanismo de elección de representantes populares. Básicamente es un mecanismo que se adscribe a un principio que se conoce como de mayoría, es decir, llegamos, votamos por un conjunto de opciones políticas y candidatos
y gana el que en principio obtiene un mayor número de votos cuando se requiere la mayoría simple que acabas, o mayoría relativa, pero hay determinados sistemas en donde no es suficiente la mayoría simple, sino que existen una mayoría mucho más alta y elevada, y es en donde entra digamos, la mayoría absoluta, y como mecanismo para llegar a la mayoría absoluta se abre la segunda vuelta electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la primera ronda de votación ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos, que sería esa mayoría absoluta, entonces en un periodo de tiempo regularmente estrecho, restringido, 2 semanas, un mes, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta en donde tratan, a partir de una nueva campaña política que es muy breve, y a través también de acuerdos, compromisos con los demás candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta, logran o tratan de lograr una transferencia de esa votación para... A uno de los dos. Exactamente. Esto muchas veces se hace también en función de la ideología política, es decir, si pasan si los dos candidatos que pasan, uno es de derecha y otro es de izquierda, lo que tratan fundamentalmente es de generar los apoyos de los demás partidos que están en su misma línea de pensamiento, su misma línea ideológica. Eso sería la segunda vuelta, aunque habría que decir que dentro de la mayoría que se requiere como mecanismo de elección, incluso lo saco porque ahora lo estamos viendo, hay una tercera, que es la mayoría calificada. Hay determinados sistemas que piden ya no la mayoría absoluta del 50% más uno, sino una mayoría mucho más elevada, que es una mayoría calificada, por ejemplo, las 2/3 partes, que es la forma como en este momento se está eligiendo al nuevo jefe del Estado Vaticano, el Papa. El Papa tiene esa doble connotación, es jefe de un Estado que se elige por las 2/3 partes de los cardenales electores. Entonces, digamos, segunda vuelta es un mecanismo de elección dentro del principio de mayoría, que lo que hace es generar esta mayoría, que lo que hace es que el que gane con un respaldo de al menos la mayoría absoluta de los votantes. Muy bien. Fernando, ¿cuál es el origen histórico de la segunda vuelta en el mundo? Bueno, particularmente estamos hablando de que una segunda vuelta funciona con cargos de mayoría simple, es decir, esto no opera con cargos de lista. Y como se mencionó, el antecedente es Francia en el siglo XIX. A lo largo de ese siglo, el principio del siglo XX, muchos países evolucionaron hacia sistemas de representación proporcional, al menos para sus cámaras, y se ha mantenido para aquellos cargos que se eligen por una mayoría. Y aquí es muy interesante ver esto. Por ejemplo, necesitamos concebir a estos mecanismos institucionales como aspectos que determinan o influyen en el proceso de toma de decisiones que van a generar un resultado determinado. Y eso significa que hay que saber para qué sirven y para qué nunca van a servir. Por ejemplo, tenemos el caso de Francia. Comenzó para la Asamblea Nacional en su momento, pero eso implica que se restringen las opciones de elección a 2 grandes bandos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en Francia, la propia gobernabilidad en las repúblicas tercera y cuarta era imposible. ¿Por qué? Porque había muchos partidos. En Francia opera para la Cámara Baja, y eso significa que todos los partidos de izquierda y de derecha comienzan a coaligarse para tener un asiento estable, y eso limita o hace más gobernable la Asamblea. De acuerdo. Y esto no necesariamente se debe de extrapolar para cargos ejecutivos. Por ejemplo, en Iberoamérica, como bien se menciona, México es uno de los 4 países, de los otros 4 países que no tiene este sistema. ¿Necesitamos esto o qué implicaría? Naturalmente, si lo vemos esto para cargos ejecutivos, vemos un problema. Se genera cierta legitimidad, pero es una legitimidad basada en percepciones, como es la legitimidad a final de cuentas. Es que tan convencida está una persona de que ese régimen es aceptable para ellos. Eso es la legitimidad. Y la legitimidad se basa en discursos y en percepciones, y no necesariamente en eficacia gubernamental. Y esta mayoría, y esta segunda vuelta es lo único que trae simplemente un presidente que es electo por la mitad más uno del voto. No trae un gobierno unificado, o incluso podemos tener el problema de que el Congreso está dividido en la primera ronda,
Y el presidente tiene que enfrentar un Congreso dividido o pulverizado en muchos partidos. Por lo tanto, hay que saber para qué sirve y para qué nunca va a servir este proceso. Vamos a hablar detalladamente del tema por aquello de las expectativas. Antes quería preguntarte, Fernando, César, ¿en el mundo, en las democracias más consolidadas, se utiliza la segunda vuelta? Cuando estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en los países europeos. Depende. Lo que decía Fernando es muy interesante, es ver para qué sirve. Muchas veces se ha vendido la idea de que la segunda vuelta es el paradigma de la legitimidad, es decir, gobiernos fuertes, gobiernos legítimos, pero esto no es necesariamente así. Ciertamente el modelo clásico de la segunda vuelta, porque además es el país de origen, es el país que lo da a conocer al mundo, es Francia. Y Francia lo utiliza justamente como un mecanismo para estabilizar a los gobiernos, como decía Fernando. Pero hay que ver que, digamos, hay muchos países que se pueden llamar válidamente democráticos y además de una democracia ya consolidada desde hace mucho tiempo, que no utilizan la segunda vuelta, es decir, que se quedan en sistemas de mayoría simple. América Latina es un laboratorio específico porque hay que decir que muchos países han tomado el referente francés como tal, es decir, la idea de que hay que buscar el 50% más uno de los votos, y para eso se requiere la segunda vuelta, pero hay que decir que también es un laboratorio porque ahí encontramos países que han venido modificando esta fórmula. Por ejemplo, si tú ves a Argentina no pide el 50% más uno, sino si alguien gana el 45% de los votos, y la diferencia entre el primer lugar y el segundo es de al menos 10 puntos porcentuales, ya no se va a la segunda vuelta. Lo mismo sucede en Ecuador, es decir, Ecuador es un sistema que también te dice, bueno, si en la primera ronda el presidente gana, digamos, como acaba de suceder con Correa acaba de ganar en primera vuelta, y hay sistemas, repito, que piden que digamos, disponen que no se vaya a una segunda vuelta si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es una diferencia contundente, ¿no? Ya no hay, es decir, la voluntad popular es clara y en consecuencia se cierra la posibilidad de la segunda vuelta, pero hay que decir que muchos países, en los que se cuenta Brasil, Colombia, República Dominicana, tienen la fórmula clásica de los franceses de buscar que en la primera o la segunda vuelta sea el 50% más uno. Ecuador la baja incluso al 40%, es decir, ahí están estas modalidades con las cuales hemos ido jugando y que responden a las expectativas políticas, a las expectativas de gobernabilidad de cada país. Muy bien. Fernando, ¿querías agregar? Sí, y además de todo, tenemos que considerar que también los arreglos institucionales son prueba y error. Sí. Es decir, no existe un método infalible para resolver un problema. Y que aplique para todos. Exactamente. Y en ese sentido también Iberoamérica ha sido un ejemplo también de prácticas fallidas. El caso paradigmático que se cita es la elección de Allende en Chile. Es decir, podemos tener un candidato que en una sola ronda puede ganar mucho, pero en una segunda polarizas. Y eso hace que pueda ganar tal vez la persona que menos expectativas tiene de ganar. Aunque parezca sorprendente. Exactamente. Entonces, si podemos tener en la primera ronda un candidato único, pues si la segunda se presenta con otro, puede perder bastante, ¿no? Y puede dar resultados impredecibles y subóptimos en ese sentido. Entonces, no solamente hablamos del diseño, sino de los propios problemas de la toma de decisiones del ciudadano. Puedes tener un conjunto de expectativas en donde prefieres entre A o B prefieres a A, pero entre A o C prefieres a B, y eso es completamente impredecible, y si C se queda de la lista, le puedes dar el voto a otra persona que puede no tener la capacidad de gobernar. Es interesante el tema porque hay mucha expectativa en torno a la segunda vuelta. Quienes están a favor piden por lo menos que se analice el tema de manera seria, y es lo que intentamos en este programa, darle elementos de juicio para que cuando usted escuche el término segunda vuelta sepa exactamente de qué se trata. En México, pues prácticamente desde 1998 se han generado distintas iniciativas, pero la verdad es que no ha pasado. En 1998 el diputado Rafael Castilla del PAN, en 2001 Fernando Ortiz Arana del PRI, en 2002 Luis Miguel Barbosa del PRD, en 2009 y 2012 el propio presidente, el entonces presidente Felipe Calderón. Así que vamos a revisar las posturas, los que están a favor,
los que están en contra. Y le preguntaremos también a nuestros especialistas los cómo, los hilos para que algo así pudiera funcionar en México. Los que impulsan que sea considerado el tema por el Congreso de la Unión ponen como primer punto en la lista el tema de legitimidad. Nos decía Fernando, esto tiene que ver con las percepciones, pero en términos jurídicos, César, ¿qué significa legitimidad? Bueno, realmente hay que distinguir que el término legitimidad es más politológico que jurídico. Al derecho lo que le importa es la legalidad más que la legitimidad, pero sí es importante, por ejemplo, la legitimidad en términos electorales, en términos constitucionales, implica que la persona, digamos, electa, lo sea con un respaldo popular lo suficientemente amplio como para poder echar a andar sus políticas legislativas, sus políticas de gobierno. Es esta percepción de respaldo ciudadano que emana después de una elección. Aquí el punto central de la legitimidad es que también debemos ver lo que sí le interesa al derecho es el tipo de sistema de voto en el que estamos interactuando, porque esa es la característica fundamental de lo que nos pasa. Hay dos modelos básicos, el sistema de voto obligatorio y el sistema de voto potestativo. Es decir, en sistemas en donde el voto es obligatorio, evidentemente se tiene la percepción de que hay mayor legitimidad en los gobiernos porque vota el 95-96% porque está obligado. Y si no votan tienen una repercusión, es decir, se les complica. Hay algunos sistemas que incluso te ponen una multa por no haber ido a votar, o en otros sistemas no puedes pagar impuestos con todo lo que esto significa, no puedes pagar impuestos o no puedes realizar trámites burocráticos si previamente no has comprobado que votas. Entonces se tiene una votación muy alta y entonces la percepción es que, imagínate tú, donde vota el 95% de las personas, pues un presidente gana con el 60-70% de los votantes, y eso da la imagen que es un presidente fuerte, que es un presidente legítimo, que es un presidente respaldado popularmente. Esa es la idea, el respaldo popular. ¿Qué sucede en nuestro sistema? Tenemos un sistema de voto potestativo. El que quiere va a votar y el que no se queda en su casa y no sucede nada. Y en consecuencia tenemos votaciones que oscilan y, por ejemplo, las elecciones presidenciales, más o menos, las últimas 3, han superado el umbral del 60%. 63%, 65% en participación. Ese otro 35% que no va a votar, pues válidamente se queda en su casa, no vota, y entonces cuando tú ves la distribución de ese 65%, en otra de las características de nuestro sistema, que es un sistema tendencialmente o ya asentado tripartita, ves la distribución, te das cuenta que el presidente viene a gobernar con el apoyo de el 30-35% de el 65% de los que votó. Entonces, es todo un tema, César. Incluso les quiero poner en la mesa algunas cifras. Felipe Calderón ganó con 35.9% frente a Andrés Manuel López Obrador con 35.3%. Respecto a la elección de 2012, esto se los pongo en la mesa porque quienes están a favor dicen, miren ustedes con qué respaldo ganan nuestros gobernantes y así inician sus administraciones. Peña Nieto, circuló una imagen después de la elección de 2012 en el que se subraya 38.2% votó por Enrique Peña Nieto cuando el 59% del resto no lo apoyaba. Es decir, ¿qué efectos tiene en términos de legitimidad que gobierne, que gane a alguien que no llega ni al 40% como es el caso de México? Es muy interesante. Creo que aquí, redondeando lo que acaba de decir César, la cuestión de la legitimidad es un discurso. Como diría Max Weber, el poder tiene dos caras, la cara legal y la cara legítima. Y aquí hablamos en este sentido de la legitimidad de discursos políticos, de la capacidad que tiene un gobierno para comunicarse, de la capacidad que tienen los opositores para posicionar un problema, que no siempre lo tienen ambas partes, y de un conjunto de cosas que escapan en realidad de las capacidades de gobierno, y que incluso pues digo pueden ser muy vehementes para algún grupo por lo general minoritario, pero que en realidad no influyen en los resultados ni en la forma de gobernar. Y aquí debemos de vivir con que va a haber gente que va a estar muy en desacuerdo con una política y gente que va a estar en acuerdo, y como pasa en todas las democracias,
una mayoría silenciosa. Con eso vamos a tener que vivir y no nos debe espantar que haya voces muy fuertes a favor o en contra de algo. La pregunta es, ¿estas percepciones llegan a obstaculizar la marcha del gobierno, sí o no? Y aquí vemos que el problema se presenta de una forma muy dudosa. En ese sentido, ahora bien, pasamos al otro tema. Esa legitimidad es solamente para el cargo que se elige, que puede ser muy relevante para el caso de Francia. De la Asamblea Nacional emanó una mayoría de la cual sale un primer ministro. Y si esa mayoría si la mayoría que apoya al primer ministro es distinta al partido del presidente, el primer ministro gobierna. De acuerdo. En otros sistemas presidenciales o parlamentarios tenemos el caso del Reino Unido, que es parlamentario, no es un problema, tenemos dos grandes partidos. Estados Unidos, con todo el hecho de que tenemos 50 partidos demócratas y 50 republicanos, tampoco es un grave problema. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que de una cierta forma es un contrapeso. Si estoy comprendiendo bien, entonces con la segunda vuelta también es relativo el término de que se ganaría legitimidad. Totalmente. Yo creo que sí, porque, repito, en nuestro sistema particularmente, lo que hay que ver es que el voto no es obligatorio. Entonces, tú, en lugar de pedir, digamos, una mayoría simple de un tope de votación lo voy a poner en términos cerrados, del 60%, tú pides mayoría absoluta, pero tu tope sigue siendo el mismo 60%. Entonces, digamos, con que ganes con el 50% más uno de ese 60%, yo no creo que ahí, y esto hay que hacer matemáticas, pero los que la han hecho señalan que justamente no es un tema de legitimidad. Y sobre todo en nuestro país, el otro problema es nuestro sistema tripartidista, porque ahí, digamos, la segunda vuelta lo que hace es una discriminación, dice, pasan los dos mejores, pero aquí el problema sería, ¿cuál sería cuál sería el papel que jugaría esa tercer fuerza que, siendo muy importante, queda fuera? ¿Y cómo negociarían los dos que sí están dentro con esa tercera fuerza? El problema también es que, hay que decirlo, nuestro sistema de partidos es un sistema que actualmente se ve muy polarizado. Básicamente lo que sucedió en 2006 y lo que está sucediendo ahora mismo. Yo pregunto, pongamos un caso hipotético, si de acuerdo a esta elección, digamos, el primer lugar fue Peña, el segundo lugar fue López Obrador, el partido que quedaría curiosamente fuera de la segunda vuelta sería el PAN, que es el partido que estaba gobernando. Entonces la pregunta que hay que hacer es, el PAN y su candidata, ¿a quién apoyaría de los dos que pasan a la segunda vuelta? Repito, es un sistema polarizado. ¿Realmente le daría su voto al PRI? ¿Le daría su voto al PRD, viendo que el que polarizaba en el PRD fundamentalmente era su candidato presidencial, aun cuando vemos que el PAN y el PRD se han ido en alianzas en los estados? Ese justamente es el problema que nosotros aquí tenemos. Es decir, aquí sí hay que hacer referencia a lo que decía Dieter Nolen, ¿no? El contexto hace la diferencia, es decir, en qué contexto estamos para ver qué solución traemos a la mesa. Así es. Otro tema aquí que no se ha contemplado, es decir, esa otra tercera fuerza puede boicotear la segunda ronda. ¿Qué es lo que hizo la extrema derecha del Le Pen en las elecciones francesas pasadas? No le doy mi voto a nadie y háganle como quieran. Es decir, pues esa tercera fuerza no puede no cooperar y eso complica más las cosas. Ahí está un tema. Y sobre los números, antes de darle la palabra a nuestros ciudadanos, me llamó la atención y también se los comento. Efectivamente, se cuestionaba después de los resultados del 2012 este 38.2% que obtuvo Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hoy leía la encuesta Mitowski y hoy tiene a los primeros 100 días de gobierno un respaldo del 59%. Entonces ahí hay un tema interesante. Porque hay que distinguir la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio, es decir, esta es la diferencia. Los presidentes se van legitimando ya en la acción gubernamental. Haciendo Zapata, la legitimidad es de quien la trabaja. La legitimidad es de quien la trabaja. Muy bien, ¿qué piensan algunos de nuestros ciudadanos sobre la segunda vuelta? Lo interesante es saber si entendemos el concepto. ¿Sabe usted en qué consiste la segunda vuelta electoral? Le preguntamos a algunos de nuestros ciudadanos y esto nos respondieron. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
cuando en la primera vuelta electoral ninguno de los candidatos obtiene más del 50%, a los dos que quedan en mayor nivel de votación se les convoca una segunda vuelta y esos son los que, de alguno de ellos, el que ahora sí gane más del 50%, porque solo son dos, es el que gana la elección. Pues en elegir nuevamente, ¿no?, a otro mandatario para que maneje el país. ¿A qué conviene a nosotros? Es más impuestos, vamos a pagar más. Yo creo que no es conveniente. Si hay alguna duda en el resultado, porque fue muy estrecha la diferencia de los resultados, para confirmar pues si hay alguna decisión mejor, más que tenga más adeptos, pues. Es en otro país que se llevan a cabo esas elecciones para llevar un tanto por ciento de ventaja el principal que va al frente y lo puede alcanzar en la segunda vuelta. Cuando no hay en la primera vuelta no queda muy definida la elección, tienen que hacer otra segunda vuelta. Revisar o hacer otra votación para ver si fue adecuado o se hizo correctamente el conteo de votos. Si en la primera vuelta no están conformes y meten una inconformidad el candidato, pues se hace una segunda vuelta, según yo. Los candidatos deben de sacar, el que gane debe sacar un porcentaje tal que el que se establezca, ¿no?, que es 50 más 1, ¿no? Y si no, se vuelve a hacer otra segunda vuelta. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bueno, pues hay más o menos una idea, aunque no con claridad, sobre el tema. Otro de los asuntos que ponen en la mesa quienes están a favor de que se revise el tema es: ganaríamos en gobernabilidad. Aclaremos qué es gobernabilidad y también vamos a revisarlo. ¿Ganaríamos en gobernabilidad? No creo, en realidad. La gobernabilidad es la capacidad que tienen las instituciones públicas para procesar todas las demandas que se le presentan. Y aquí estamos en un sistema presidencial. Supongamos que hay una segunda vuelta para el caso ejecutivo, tendría su presidente que gobierna con el 50 más 1. Pero con un Congreso dividido o atomizado, eso no significa absolutamente nada. Es decir, eventualmente se ganaría en gobernabilidad si llevas la segunda vuelta, como en Francia, a la elección del Congreso, porque ahí probablemente haya una alineación de la fuerza mayoritaria en el Congreso con el mismo presidente. Exacto. Esa es la idea que surgía de la propuesta del expresidente Calderón. Exacto. Es decir, justamente alinear las dos elecciones para que, alinear incluso la elección de Congreso con la segunda vuelta electoral. Exacto. Para que ella eliminado una tercera fuerza, digamos, inconscientemente o conscientemente el elector, así como ya nada más se le ponen en el menú dos candidatos, esa elección se pudiera trasladar al Congreso y entonces también que diera su voto a sabiendas de quiénes son los competidores de la segunda. Exactamente, entonces generar un presidente con el 50% más 1 de los votos y automáticamente una mayoría dentro de la Cámara. Esa era la idea, pero esto es, digamos... más constante, como dirían los economistas, y ese es un grave problema. Es decir, se está asumiendo, yo siempre he estado en contra de adoptar mecanismos que no existen en otras partes del mundo, a menos que exista un problema de gobernabilidad concreto y apremiante. Y aquí en ese sentido la gente no necesariamente podría comportarse de esa forma. El electorado mexicano ha demostrado ser más inteligente de lo que muchos políticos tienden a creer, ¿no? Y es decir, en este caso el elector puede dividir su voto y generar resultados impredecibles, que esa es otra característica de los arreglos institucionales. Un arreglo institucional va a dar efectos deseados, puede que no sea con la fuerza con la que se deseaban. Es teoría del caos, estamos en una sociedad plural e incierta y va a arrojar resultados inesperados. En algunos casos pueden ser accidentes afortunados que ayuden a que las cosas funcionen mejor, pero en otros casos no lo son. Es así. O sea, cuando se crea la expectativa y nos dicen quienes están a favor del tema,
ante el desafío que impone la existencia de gobiernos divididos, la segunda vuelta es una opción para construir mayorías y consensos. No necesariamente sería así. Porque además, digamos, un punto en el que yo lo pondría como ingrediente adicional a lo que acaba de decir Fernando es que, si bien es cierto, digamos, la segunda vuelta tiene su propia lógica, hay que decir que también los partidos tienen ganada su clientela. Sí. Y para la segunda vuelta sí necesitas una ciudadanía, digamos, con un nivel de cultura política que le permita en algún momento transferir su voto. Es decir, esta es la idea. Finalmente, si tú votaste por la tercera opción y esa tercera opción ya no pasa, ¿cómo tú puedes transferir tu voto? Y si estás dispuesto a transferirlo en el entendido de que cada partido tiene su voto duro. Y repito, y en un sistema también donde estamos polarizados, y es difícil decirle a un perredista, oye, vota por el PRI, o oye, vota por el PAN, o a un panista decirle, oye, vota por el PRI, van a decir, oye, pues si toda la historia hemos estado compitiendo y diciendo que son muy malos, pues ¿cómo me pides ahora que yo vote por uno de ellos? Es decir, aquí es donde nos encontramos ante problemas prácticos que vienen justamente de cuestiones políticas y cuestiones de cultura. Yo realmente no sé, sí entiendo que tenemos una ciudadanía cada vez más educada, pero no sé si realmente tendríamos todos los elementos para incidir en ese redireccionamiento de la voluntad popular. Se ha dado, por ejemplo, el caso de que baje la participación este grupo que apoyó al tercer lugar y que como no juega en la segunda vuelta, entonces no participó. No, y eso es bien importante también en términos de legitimidad. Nada te asegura que la segunda vez que vas a las urnas vayas a tener una participación ciudadana más elevada. Puede ser que no la tengas, porque aquí de todas maneras nos cuesta salir a votar, es decir, los niveles de participación nos lo dicen. Nada te asegura que vayas en la segunda vuelta a tener una mayor participación, porque en una de esas sí puede generar desencanto la segunda vuelta, por quiénes son los candidatos que pasaron, quiénes fueron los que se quedaron eliminados, y decir, bueno, ya no me interesa ir a votar porque ninguna de las opciones que están ahí. Y si buscabas legitimidad y respaldo, pues a lo mejor tienes lo contrario. Además, otro tema, yo no le tengo miedo a la sofisticación de la ciudadanía. En todos los países hay votos duros de cada uno de los partidos y por lo general son un 10% de electores los que van decidiendo los cambios de gobierno. En ese caso, México está en esos estándares. Creo que más bien estamos hablando de dos cosas. Uno, la impredecibilidad de los resultados, como para embarcarse en una aventura como la que se propuso en 2009. Y en segundo lugar, estamos hablando también de otro tema muy importante. En México tenemos elecciones intermedias. Es decir, tenemos dos cámaras, el Senado es electo por un sistema definido, que también puede no estar sujeto a ese voto, a esa segunda vuelta, como tengo entendido, y una Cámara de Diputados que cambia cada 3 años. Estamos garantizando tal vez un resultado impredecible para los primeros 3 años de gobierno, es y no sabemos... cosa y una mayoría distinta para la segunda. Exactamente, entonces, todos estos discursos de generar legitimidad puede ser para un arranque, pero puedes tener un resultado completamente adverso, distinto e impredecible en el segundo. Ya pasó con Salinas de Gortari, él llega en una elección muy competida en 88, con poca legitimidad, hay que decirlo, ¿no? En base a estas ideas que estamos sosteniendo, y en el 91 da un salto porque en la elección intermedia logra hacerse una mayoría importante en la Cámara de Diputados. Otro de los argumentos es, tenemos elecciones cada vez más cerradas, bueno, más cerrada que la de Calderón y Andrés Manuel López Obrador en 2006, quién sabe si se repita, pero bueno, lo cierto es que nuestras elecciones son cerradas. ¿Funcionaría una segunda vuelta frente a una elección cerrada o también resulta que es un mito? Yo creo que hay que tener mayores elementos de juicio. Yo creo que justamente, digamos, vamos por este sistema tripartito a elecciones, y no solo por eso, sino porque hemos enraizado muchos valores democráticos, vamos cada vez a elecciones más competitivas, yo creo, en todos los ámbitos de la geografía nacional. Aquí el asunto es ver cómo procesar una segunda vuelta en un sistema electoral tan complejo como el nuestro. No es fácil. Imagínate, en la elección de 2006, ¿cuánto tiempo llevó dilucidar quién había obtenido legalmente la presidencia de la República? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema la validación de la elección presidencial es la única que le corresponde 100% al Tribunal Electoral. Las otras elecciones, diputados, senadores,
etcétera, etcétera, las valida el IFE, o en el ámbito de los estados las validan sus propios órganos electorales. Pero esta es la única que pasa al tribunal. Y entonces, del primer domingo de julio, que es la elección, realmente no sabemos el resultado legal validado, sino hasta 2 meses y 1 semana, o puede ser hasta 2 meses y medio después. En consecuencia, esto es algo que, si queremos introducir la segunda vuelta, deberíamos de cambiar, porque la segunda vuelta, por lógica, es 2 semanas después, justamente para mantener la tensión, la polarización política y hacer que los ciudadanos vayan a votar, si no, el interés se va perdiendo. Imagínate tú decirles acá que hay que esperar a que el tribunal valide el primer resultado para ver quiénes pasan a la segunda vuelta. La segunda vuelta tendría que ser en 3 o 4 meses y en consecuencia perdería buena parte de su significado. ¿Qué desafío resultaría para México modificar esas reglas, Fernando? Es decir, muchos de nuestros ciudadanos suponen, bueno, ya que el IFE sacó los resultados oficiales, ya quedó así. No. Salen los resultados del IFE, cuentan los votos, por supuesto, pero efectivamente el que califica la elección es el tribunal y se tarda 2 meses. Además somos cínicos, César lo dijo muy bien jurídicamente. Veamos esto en escenario. Estaríamos hablando de si hay un candidato que pueda deslegitimar las elecciones, ya sea porque hay elementos o porque ha sido su táctica de supervivencia desde los 80s, esta persona tiene 2 meses para descalificar el proceso todavía más. Y esos 2 meses sirven para movilizar gente, para descalificar más el sistema a priori. Es decir, creo que el problema en este sentido no es un problema de legitimidad para las personas, sino de un compromiso de todos los partidos políticos con el sistema de toma de decisiones democrático. Y si metemos una segunda vuelta con una persona que no tiene un compromiso claro, que recurre a la descalificación de elecciones, al fraude, como forma de posicionamiento frente a sus bases, estamos invitando a una catástrofe institucional con una segunda vuelta. Justamente para quienes sostienen que podrían bajar los conflictos postelectorales con una segunda vuelta. Puede aumentar. Es un problema de reglas y de actitudes, ciertamente. Reglas porque hay que modificar la arquitectura, el diseño que tenemos. No es fácil, realmente hay que decirlo. Y 2, porque hay que modificar actitudes, es decir, esto requiere un compromiso, una responsabilidad política, pues para que esto pueda funcionar, porque si no, ciertamente el sistema se cae. Y hay que decir, yo metería otro elemento, la sofisticación de nuestro sistema electoral, que lo hace caro per se, generaría que la segunda vuelta electoral haría también nuevamente de nuestras elecciones una cuestión mucho más cara, porque aquí, repito, es ir a 2 elecciones consecutivas en un tiempo muy corto, y eso implica pues un ejercicio de capacitación distinta de la autoridad electoral, ver si el millón de ciudadanos que está dispuesto y capacitado para ir a ser funcionario de mesa directiva de casilla, que pasa por un proceso de capacitación de meses, tendría el compromiso de ir 2 veces, o si habría necesidad de capacitar a otro millón para la segunda vuelta. Hay que mandar a hacer nuevamente boletas electorales. Que además el tiempo que significa, ya que decir, me digan quiénes son los 2. ¿Por qué digo que es difícil? Porque nuestro sistema es el sistema que tiene más candados en el mundo. Tiene tantos candados para eliminar esta idea del fraude, que eso lo hace que se mueva con mucha lentitud. Y si esto requiere de un proceso que, digamos, rapidito, va máximo 1 mes, no sé si realmente el sistema permita que esto se haga en ese tiempo. Habría que modificar esto. Y lo segundo es que ahora se iría al tribunal, muchas veces ya no para ver quién ganó, sino para ver quién va a ser el segundo competidor de la segunda vuelta. Es decir, iría muchas veces el que no ganó, pero el que se siente con derecho a participar en la segunda vuelta, en el entendido de que ahí sus posibilidades políticas se relanzan para efectos de convencer a parte del electorado que es la mejor opción. Entonces, sí implica todo un cambio muy fuerte para
para el modelo mexicano de con los organización de desafíos que elecciones. tenemos, es decir, se creó este sistema complejo para, digamos, abonar en materia de transparencia, de confianza en las elecciones. Y tenemos un proceso muy largo que le dice al ciudadano: usted confíe, mire paso a paso, pasó esto, ta. Ahora esto tendría que hacerse en un tiempo muy corto, y las personas tendrían que confiar en que el primero y el segundo sí son el primero y el segundo. Esto que comentaba sobre el tema de los dineros, el presidente de Coparmex, Alberto Martín Capistrán, comentó: sí estamos a favor de la segunda vuelta, sería más costoso pero necesario para la estabilidad del país. El costo de la segunda vuelta disminuiría sustancialmente si se reduce el proceso electoral desde la campaña de 90 a 45 días y se generará 50% de ahorro, ya que con lo ahorrado se pagaría el 20% de incremento de lo que costaría la segunda vuelta. Es decir, ya hay hasta cálculos de qué hombre se podría pagar. Pero son cálculos basados en ejercicios de imaginación y muy bonitos deseos. Imagínate que disminuyamos el tiempo de las campañas a 45 días, que es lo único que haces, fortaleces todavía más al partido que está en los que es propietario en los distritos. Tienes menos información, las oposiciones no tienen menos tiempo para posicionarse como alternativas. Creo que hacemos, fortalecemos a los partidos que están en los distritos. Es decir, creo que aquí debemos de ser muy serios y discernir los bonitos deseos o los cálculos alegres de la realpolitik, que ese es un tema muy importante. Es decir, y esto yo lo que veo aquí es un conjunto de una cartita a Santa Claus muy bonita, pero que en la práctica tendría efectos mucho más adversos de lo que se tienen. Y hay un tema muy importante que me gustaría aprovechar para sacar. Hemos dicho que Iberoamérica fue un laboratorio o ha sido un laboratorio de prácticas. Nuestro propio sistema también es otro laboratorio de prácticas al respecto. Y en México tenemos un antecedente de segunda vuelta electoral, el caso de San Luis Potosí, para el caso de los ayuntamientos. La única experiencia. ¿Qué pasó ahí? En los años 90 se instauró y se derogó en 2005 por inútil. Es decir, durante todos estos más de 10 años que hubo segunda vuelta, solamente hubo un caso en donde hubo necesidad para recurrir a eso, y un caso muy caro. Por lo tanto, y en ese distrito, pues, si nomás hubo un caso en el que se tuvo que recurrir, y eso sube los costos, dijeron, ¿para qué tenemos esto? Entonces sí hubo segunda vuelta en México, en San Luis Potosí, pero duró solamente un tiempo. Ahora, ¿qué opinan los universitarios? ¿Cuáles son los pros y los contras para incorporar la segunda vuelta electoral en México? A favor y en contra, ¿qué nos dijeron los universitarios? Vamos con ellos, regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, yo creo que si se toma el hecho de que primero sea una votación y que de todos los participantes, obviamente, y que si de esa votación salen dos muy cerradas, digamos, entonces sería bueno hacer una segunda vuelta para decidir entre esos dos y que no quede tan cerrada la votación. Y los contras, pues es el sistema político mexicano en sí, que está lleno de corrupción y hay muchas trabas políticas y ya. Los pros serían de que en realidad una mayoría sería la que decide a quién ganar, el 50% más uno. Y los contras es que los partidos políticos no se pondrían de acuerdo para realizarla. Los pros es de que se le va a dar más oportunidad a los ciudadanos de elegir a su gobernante. Y por otra parte, los contras, me parece que ya estaría un poco más manipulada la contienda y bueno, pasaría lo mismo. En la primera vuelta quedarían los dos competidores por los que vota más la población, entonces en la segunda vuelta pues ya se definiría de mejor manera qué es lo que quiere la población entre esos dos candidatos. Ese sería el pro. El contra es que bueno, me parece que antes de impulsar una segunda vuelta en las elecciones, se necesita también impulsar la conciencia ciudadana y una verdadera democracia. Contras, no hay una legislación y bueno, yo creo que los ciudadanos mexicanos no están como dispuestos, algunos, a tal vez gastar en una segunda vuelta. Y bueno, los pros son que se legitima el gobierno y aparte hay como un mayor respaldo de la población hacia las acciones del gobierno. Se vería quién ganó realmente. Los contras, pues yo creo que la tranza va a haber otra vez. Por eso. La ventaja de hacer una segunda vuelta es que genera mayorías y entonces consensos para poder gobernar. Las dificultades son
justo que se relajan los horizontes ideológicos de los partidos políticos, entonces se vuelven partidos atrapatodo. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Uno de los temas sigue siendo el dinero, los recursos, César. Sí, yo creo que es, digamos, en la lógica de lo que he venido diciendo, que es difícil la implementación de la segunda vuelta. Pongamos el caso de que intentamos implementarlo en México. Lo primero que tendríamos que ver es, después de tener el resultado inicial y de saber quiénes son los dos candidatos que obtuvieron más votos que pasarían a la segunda vuelta, lo primero a determinar es cuándo sería esa segunda vuelta. Por las características de nuestro sistema, dudo que pueda ser en 15 días. Tendría que ser mínimo en un mes, y digo mínimo porque hay que preparar nuevamente, ahorita tuvimos 80 millones de electores, hay que preparar 80 millones de nuevas boletas en donde ya nada más aparezcan los dos candidatos. La primera vuelta, exactamente. Contar los votos. Sí, contarlos. Informar quiénes ganaron. Exactamente, y decir, bueno, los que tienen mayor número de votos, que no obtuvieron el 50%, son tales, pasan a una segunda vuelta que se va a realizar tiene que ser nuevamente un domingo, el domingo tal, pero repito, ese tiempo, en ese tiempo los dos candidatos van a seguir en campaña. Y entonces nuevamente se abre todo lo que de alguna manera hemos venido resolviendo. A ver, se va a abrir un nuevo financiamiento de campaña para la segunda vuelta. En caso de que tengan 15 días de campaña, yo creo que los candidatos válidamente dirían, ya nos acabamos el presupuesto ordinario porque ya pasó la primera elección, entonces ahora requerimos un segundo presupuesto para la campaña de la segunda vuelta. Primer lugar. Segundo lugar, ¿cómo van a acceder a radio y televisión? Bueno, pues hay que darle sus spots, nada más a los dos que pasaron, y eventualmente yo no dudo que los demás partidos digan, no, también nosotros queremos, porque a través de esos espacios vamos a decir por quién estamos, por quién pedimos que nuestros simpatizantes voten. Entonces sería todo un ejercicio de reingeniería, ver si los partidos tendrían derecho a cambiar a sus representantes o pueden cambiar para la segunda vuelta y decir, bueno, no me funcionó, yo cambio a mis representantes. Es decir, es nuevamente un ejercicio que abriría toda nuestra organización electoral para una redefinición completa. Y ver si ahora, digamos, y con esto concluyo, si tomamos para ver quiénes pasan a la segunda vuelta los resultados del IFE, ver si en este caso sería la segunda vuelta la que sí se sometería a un ejercicio de validación de parte del tribunal. Y es toda esta pesadilla logística que dijo César, que se podría presentar en este escenario, ¿para qué? Para que un candidato pueda otra vez cuestionar la segunda vuelta como táctica de supervivencia política con un ambiente como el que se hizo, o para que el tercer lugar de la votación que va a quedar fuera venda su apoyo o pueda optar por otro tipo de tácticas. Estamos hablando de un procedimiento muy incierto, de un procedimiento que obviamente en un sistema político en donde hay desconfianza y la confianza no se decreta, lamentablemente no podemos hacer una ley para confianza a los políticos, eso se construye a lo largo del tiempo. Y para que en condiciones de continuidad necesita haber otro tipo de cosas, reelección inmediata, por ejemplo, de legisladores, pero si todo empieza desde cero cada 3 años, si todos los partidos se la juegan todo y no hay continuidad y hay desconfianza, estamos haciendo un sistema cada vez más complejo, cada vez más disfuncional y con resultados cada vez más inciertos. En lo político. Uno de los temas que más nos importan, la certeza. Estos son los motivos, las razones que encontraron los legisladores para que, a pesar del importante número de iniciativas para la segunda vuelta, no se haya incorporado en la reforma política. Yo creo que buena parte es porque todavía no es un tema que hayamos discutido con profundidad. Es un tema que creo que en la misma clase política no genera los consensos necesarios, al menos solo para plantear seriamente la posibilidad. Me parece que actualmente quien ha impulsado con más fuerza el tema ha sido el PAN. Sí. Pero me parece que yo no he visto posicionamientos muy claros de PRD y de PRI, porque, repito, básicamente serán los partidos entre los que estarían las segundas vueltas, es decir, yo no veo
al menos en el futuro inmediato, que puede entrar un candidato de otro partido a la segunda vuelta. Básicamente, el sistema de inclusiones y exclusiones de esos dos que llegan a la final estarían esos tres partidos, y entonces ahí es donde se debe de generar un consenso para estudiar esto de fondo y, por un lado, ver cómo cambiamos las reglas y qué reglas habían que cambiar, que, repito, desde mi punto de vista había que cambiar todo. Imagínate los debates, que los acabamos de inaugurar ya, pues también habría que llevar los debates para la segunda vuelta, porque ese es, por ejemplo, en Francia, en la última elección de Sarkozy contra Hollande, el debate ya de la segunda vuelta fue decisivo. Entonces eso también había que incorporarlo, pero lo que me preocupa más, las reglas finalmente, eso sí hay que decirlo, tenemos buenos ingenieros electorales en este país, ¿no? Pero lo que me preocupa más es la cuestión de las percepciones, de la responsabilidad política, de la vocación democrática de nuestros actores, porque eso es indispensable para operar este mecanismo. Es decir, si no hay esa vocación política, si no hay esa aceptabilidad de la derrota como precondición de una democracia, pues yo también creo que esto podemos tener el mejor sistema, el más impecable, el más caro, el más funcional, pero este elemento político, que por su propia naturaleza es incierto, vendría a derrumbar todo ese bonito edificio. Y una cosa, yo tiendo a ser mucho más cínico en cuanto al análisis. Es decir, ¿hay un problema serio de gobernabilidad que deriva de la no existencia de la segunda vuelta? No. En realidad hay mucho ruido, hay muchas declaraciones estridentes por parte de algún candidato perdedor, pero ¿eso ha afectado la gobernabilidad del país? De ninguna forma. ¿Eso ha afectado la marcha la marcha de las instituciones? Claro que no. Y si no hay un problema derivado de esto, ¿para qué le movemos? Creo que más bien eso es lo que orienta más el hecho de que no haya pasado este tema en el Congreso. Es decir, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Los argumentos a favor de la segunda vuelta buscan legitimidad, gobernabilidad, estabilidad, la posibilidad de formar mayorías, respaldo a los programas de gobierno. Podríamos decir que todo esto que se busca no pasa necesariamente por una segunda vuelta ni por cambiar las reglas. No, yo creo que desde hace tiempo también estamos cometiendo un error estratégico. Queremos generar gobernabilidad a partir de diseños institucionales, sin entender que muchas veces la gobernabilidad es natural a los liderazgos políticos. Es decir, si tenemos un presidente, si tenemos ciertos líderes políticos que tengan las habilidades para generar acuerdos, para generar consensos, pues ahí se está generando gobernabilidad. Es decir, pongo por ejemplo lo que acaba... No pasa por la ley. Es decir, la reforma en materia educativa que fue parte de un amplio consenso político, y hay que decirlo también, social, la de telecomunicaciones, está pasando además por justamente un mecanismo en donde no hay una ley que te obligue a generar una mayoría para aprobar eso, sino que estás teniendo unos acuerdos políticos previos, estás teniendo pactos, estás teniendo interlocución, y cuando eso se da estás generando gobernabilidad, porque justamente la gobernabilidad es la capacidad de procesar políticas legislativas en beneficio de la sociedad. Y la política legislativa en materia educativa, digamos, se logró con un consenso muy amplio, porque además fue un consenso constitucional, ni siquiera fue un consenso ordinario, fue una reforma constitucional que implicó que este tema tuviera una serie de apoyos mayor. La de telecomunicaciones también, en cierta medida, va a pasar por la Constitución, lo que implica también un acuerdo político mayor, es decir, creo que le estamos a veces pidiendo que la ley mágicamente nos genere ciertas cuestiones hacer la política misma. Que la política, exactamente, que está en su naturaleza generarlas. Creo que aquí en conclusión, Fernando. Quiero matizar un poco lo que muy bien dijo César. Hay reglas del juego que sirven para mejorar los procesos de toma de decisiones. Y hay reglas del juego que no mejoran los procesos de toma de decisiones, pero permiten que otras personas hablen, liberan tensiones. Hay otros que generan una mayor apariencia de legitimidad, y el tema de la segunda vuelta es ese tema. Se ven bonitos, lucen muy bien,
pero no necesariamente tienes una mejor democracia con eso. De acuerdo. Es decir, creo que aquí buena parte de la opinión pública está confundiendo este tema que se ve bonito con un tema de eficacia. ¿Qué necesitaríamos para tener un sistema más eficaz? Bueno, con condiciones de continuidad, tal vez un tema muy importante que se instrumentó en la pasada reforma política es la iniciativa preferente, que le da al Ejecutivo armas para influir en el Congreso, pero ciertamente la segunda vuelta no es un cambio eficaz, es un cambio que puede dar una mayor legitimidad, pero no incide ni en la mejora de los procesos de toma de decisiones y por ello tampoco incide en la gobernabilidad. Y creo que es muy importante que sepamos muy bien para qué sirve y para qué no va a servir este tipo de reformas. Muy bien, pues hemos aclarado el tema. Muchísimas gracias, César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Gracias, María. Gracias, César, por estar aquí. Fernando Dora, analista político, especialista en temas legislativos. Fernando, gracias por tus comentarios y por tu presencia. Como siempre, un honor. Gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Hemos platicado ampliamente sobre el tema de la segunda vuelta. Creemos que tiene ya elementos para hacer un juicio cuando se aborde este tema. Soy María Elena Cantú, gracias y hasta la próxima.